Entonces, en el día de hoy vamos a hablar sobre las crisis convulsivas en los pacientes neuroquirúrgicos y vamos a empezar con un poco de epidemiología para poder contextualizar pues la condición sobre la que vamos a hablar. Entonces, en general se reconoce que las craneotomías supratentoriales son las cirugías de mayor riesgo para el desarrollo de crisis y dependiendo de la condición o el motivo que haya suscitado estas cirugías, se van a dar unas frecuencias o incidencias de crisis entre un 20 y un 50% de pacientes que van a cirugía y que van a presentar estas crisis posoperatorias. La incidencia de epilepsia como tal, es decir, ya no solamente una crisis aislada, sino de la epilepsia, se estima entre un 10 a un 20%, y cabe resaltar que estas frecuencias o incidencias van a ser muy variables dependiendo de la enfermedad subyacente por la cual se esté realizando la cirugía, y sobre todo también variables en el tiempo, estimándose que el riesgo de las crisis posteriores a una craneotomía puede variar entre un 3 a incluso un 92% durante un periodo de 5 años. Las crisis posteriores a las craneotomías se pueden clasificar según el momento de aparición en inmediatas, tempranas o tardías. Esta clasificación es importante porque a partir de esto, primero vamos a poder reconocer en los distintos estudios que ya vamos a revisar si las intervenciones son o no efectivas de acuerdo a si es una crisis de presentación temprana o tardía, dado que su fisiopatología es muy diferente. Y segundo, la duración de la profilaxis anticonvulsivante que vayamos a dar en el paciente. Entonces, se dice que las inmediatas son aquellas que se presentan en las primeras 24 horas, las tempranas corresponden a las crisis de la primera semana, con una estimación de un 13%, y las tardías son aquellas que se presentan luego de una semana, con aproximadamente una frecuencia del 46%. Vemos que la mayor parte de las crisis, casi la mitad de las crisis se presentan entonces de una forma tardía. Siguiendo esta línea o esta cronología de las crisis, tenemos otros datos como por ejemplo que más del 30% ocurren en el primer mes de la craneotomía, generalmente después de las primeras 72 horas. Y ya cuando estamos hacia los 6 meses va disminuyendo este riesgo a menos de un 10%, entonces pasamos de estar por encima de un tercio de los pacientes convulsionando en el primer mes de la cirugía a solamente menos del 10% a los 6 meses. Ya cuando estamos al cabo de 2 años de la cirugía, incluso se dice que solamente un 8% van a presentar la primera crisis en este momento. Cabe resaltar, y por eso coloco acá este asterisco, que esto no aplica en todas las condiciones que suscitan una cirugía. Por ejemplo, en pacientes con una malformación arteriovenosa y un hematoma intracerebral o con un absceso cerebral van a tener un riesgo elevado de seguir presentando crisis aún después de que pase este periodo de 6 meses o de 2 años. Entonces hay también que reconocer estas ciertas excepciones. Y en general, de los pacientes que desarrollan epilepsia como tal, el 75% lo harán dentro del primer año de la cirugía. Entonces tenemos que ya desde el primer mes y hacia el primer año podemos tener un verdadero pronóstico de cuál va a ser la condición de nuestro paciente respecto a esto. Se estima que del 15 al 50% de los pacientes que se someten a una cirugía de tumor cerebral van a desarrollar crisis en algún momento, teniendo una mayor incidencia los tumores que tienen una localización temporal, seguido de los tumores de localización frontal. El tipo de crisis que se va a presentar en su mayoría van a ser generalizadas, seguidas por las focales y las mixtas. La incidencia de estas crisis postquirúrgicas va a variar de acuerdo a algunos factores epidemiológicos, como por ejemplo se reconoce que en los niños va a ser menos frecuente la presentación de crisis postquirúrgica y por el contrario en las mujeres van a ser más frecuentes. Ya respecto a una variable ya más pues de técnica, se ha mencionado en algunas series, en algunas revisiones, que la falta de un adecuado cierre dural pudiera estar asociada o parece estar asociada con un mayor riesgo de desarrollar epilepsia. Este es un cuadro donde podemos ver la incidencia de crisis postquirúrgicas en esta columna respecto a la condición o la enfermedad que haya suscitado la cirugía o la craneotomía. Esta es una revisión del 91, pero es la más clásica y los datos no están muy distantes de lo que tenemos actualmente. Entonces aquí podemos reconocer que la mayoría de crisis se van a presentar asociadas a, por ejemplo, malformaciones arteriovenosas y abscesos cerebrales, seguidos, por supuesto, pues, de las cirugías suscitadas por aneurismas, en general aquellos pues, de arteria cerebral media y anterior, los meningiomas y los gliomas,
y otras lesiones pues tumorales. En cuanto a la fisiopatología, en general se han reconocido dos mecanismos que están asociados con la generación de estas crisis en el postquirúrgico. Por un lado, se propone que la generación de radicales libres por la fuga extravascular de componentes sanguíneos que se da en la injuria de la cirugía puede estar asociada, y por otro, se propone que es el desequilibrio iónico en la membrana celular causado ya sea por una condición de isquemia o de hipoxia. En cuanto a este primer mecanismo propuesto, se dice pues que en el momento de la cirugía y el sangrado que pueda presentar esta, por supuesto que se va a dar una extravasación de eritrocitos y con ello una hemólisis y depósitos de hemoglobina en el tejido. A partir de esos depósitos se va a liberar hierro y este va a reaccionar con el peróxido de hidrógeno en los tejidos circundantes. Particularmente este peróxido de hidrógeno va a ser deleterio en la medida en que va a disminuir la inhibición neuronal mediada por el GABA en neuronas tanto corticales como talámicas, y por ende se va a aumentar la transmisión excitatoria en estas últimas. Y en cuanto al desequilibrio iónico en la membrana celular, sabemos pues que la cirugía puede favorecer escenarios como isquemia o hipoxia, que por ende van a disminuir las reservas de ATP y eso va a disminuir el coeficiente de potasio y aumentar el coeficiente de sodio, alterando la polarización de la membrana. También se va a dar un proceso de liberación de glutamato mediado por el calcio, y todos estos desequilibrios iónicos también van pues a favorecer la generación de las crisis. Entonces, ya yendo puntualmente al eje del tema, ¿cuál es la evidencia para la profilaxis anticonvulsivante? Cabe resaltar que voy a hablar de dos escenarios en cuanto a la evidencia. Por un lado, la profilaxis anticonvulsivante, y por otro lado, el manejo como tal de la crisis una vez se da la crisis pues en el postquirúrgico. Este primer escenario de la profilaxis anticonvulsivante, si bien no es el que tiene mejor evidencia, porque ya lo vamos a revisar, sí es el que tiene un mayor volumen de investigaciones, es decir, los esfuerzos parecen orientarse más a investigar sobre la eficacia de esta profilaxis anticonvulsivante, más que investigar sobre qué hacer ya cuando el paciente presenta la crisis como tal. Van más orientados los esfuerzos hacia la investigación de la prevención. Y aunque la evidencia no es la mejor, ya lo vamos a revisar, la mayoría de los pacientes llegan a ese postquirúrgico ya con un anticonvulsivante como plan de su manejo, y por eso es difícil encontrar estudios de pacientes que en un postquirúrgico de un tumor no tengan un anticonvulsivante y pueda realizarse un estudio en estos pacientes. Entonces, en cuanto a la profilaxis anticonvulsivante, en general los ensayos controlados prospectivos, que son los estudios por ende por supuesto de mayor evidencia, no han logrado proporcionar que esta sea suficiente para aseverar que los anticonvulsivantes puedan prevenir la aparición de una epilepsia postquirúrgica. Entonces vamos a empezar con algunos que son bastante dicientes y relevantes por su calidad metodológica. Y tenemos, por ejemplo, esta revisión que evalúa 6 metaanálisis publicada en el Journal of Neurosurgery entre los años 1996 y 2011, investigando la eficacia y la seguridad de esa profilaxis. Ellos concluyen que el tratamiento profiláctico realmente no mejora el control de las crisis en los pacientes que van a las craniotomías y que por lo tanto no se deben considerar como una estrategia rutinaria. Analizando en detalle cómo llegan ellos a esta conclusión, entonces tenemos cuáles son los 6 metaanálisis que incluyeron, y de entrada podemos observar que hay mucha heterogeneidad entre estos metaanálisis y por tanto debemos coger con pinzas las conclusiones que se generan. Entonces, tenemos en primer lugar que varía bastante en los agentes que se evaluaron, como vemos acá, distintamente, por ejemplo, fenitoína, fenobarbital, valproico, carbamazepina, es decir, no son homogéneos en cuanto al agente que evaluaron. Segundo, la duración de la intervención es muy variable, va desde 3 días en algunos de ellos, pasando por 6 meses, 12 meses, una semana, hasta 24 meses en el que tiene más tiempo de seguimiento. También el momento de la intervención, ya sea a nivel prequirúrgico, intraquirúrgico o posoperatorio, y varía mucho en qué momento exacto. Por ejemplo, si fue 14 días, antes de 14 días luego del diagnóstico o en el primer día de la cirugía, etc. Entonces, a partir de estas distintas características podemos ver que hay heterogeneidad entre ellos. De todos estos 6 metaanálisis, la mayoría no mostraron una diferencia estadística en la presentación o el riesgo, en la disminución del riesgo de las crisis, tanto tempranas como tardías, con la profilaxis anticonvulsivante, salvo este estudio que vemos acá por Temkin en el 2001,
que demostró una reducción en el riesgo de crisis temprano en un 44%, con agentes estudiados que fueron la fenitoína, carbamazepina, valproico y fenobarbital. Aquí podemos ver cuál es la calidad metodológica de estos estudios. Vemos que la mayoría de ellos son sacados de bases de datos de importancia y pues que contienen revistas indexadas, pero vemos que en cuanto a los scores metodológicos como el de Quorum y el Oxman-Guyat, hay una variabilidad importante donde van en el de Quorum una variabilidad desde 7 a 15, pero la mayoría de estudios sí tienen un quórum alto, en la mayoría pues de 15 y solamente 2 de ellos entre 7 y 9. Pero en cuanto al score de Oxman-Guyat, sí vemos que la mayoría tienen un score por debajo de 4, como vemos acá, todos estos, excepto este acá que tiene un score de 6. Entonces vemos que en cuanto al diseño metodológico de los metaanálisis que se evaluó, no es que hubiese sido el mejor. Y en segundo lugar tenemos esta revisión sistemática de Cochrane, donde se analizaron 10 estudios, en total 1815 pacientes. 3 de estos estudios comparaban la fenitoína versus el placebo o ninguna intervención. Otro estudio comparó fenitoína o carbamazepina versus no intervención y el otro comparó fenitoína o fenobarbital versus no intervención. Y 5 de ellos ya compararon, fueron estudios de cabeza a cabeza comparando 2 anticonvulsivantes como tal, no con placebo o no intervención, sino con otro anticonvulsivante, como fenitoína versus valproico, sonizamida versus fenobarbital y levetiracetam versus fenitoína. Cabe resaltar antes de evaluar los resultados que la calidad de la evidencia en general se conserva baja dado el diseño como tal de los estudios. Entonces la revisión pues ella puede dar sus conclusiones, pero parte de esa premisa. Y adicionalmente vuelve y juega pues lo mismo que se presentó en el anterior, que hay ciertas diferencias en el diseño de los estudios, en las intervenciones realizadas, los agentes utilizados y el tipo de resultados documentados que hace difícil que se puedan comparar entre ellos. Entonces, en general, esto es para demostrar que los resultados que evaluaron fueron la reducción de crisis tempranas, de crisis tardías, los resultados en cuanto a muerte y eventos adversos, y que en general la calidad de la evidencia en todos estos era baja. Vemos entonces que en esta gráfica podemos ver los resultados en cuanto a la disminución de riesgo de convulsiones en general, sin importar el momento o la clasificación de la convulsión. Y vemos que la mayoría fallaron en mostrar una reducción estadísticamente significativa. Ninguno de estos mostró, salvo este estudio que vemos acá, que es el de Lee de 1989, que sí mostró un risk ratio de 0.22 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Y particularmente fue la intervención que favorecía la fenitoína sobre el placebo o la no intervención o el no tratamiento. Es decir, para la reducción general de las crisis, la fenitoína demostró que sí tenía una significancia estadística. Acá ya analizan distintos tipos de crisis, por ejemplo las crisis tempranas, y tenemos que este mismo estudio, el de Lee del 89 y otro que es el de North del 83, demuestran nuevamente que la fenitoína versus el placebo, el no tratamiento, tiene por supuesto una ventaja en la reducción de estas crisis tempranas de forma significativa. Ya en cuanto a las crisis tardías, ninguno, y esto es muy importante porque a partir de esto es que se hacen las recomendaciones de hasta cuándo llevar el manejo anticonvulsivante. Entonces, en las crisis tardías, que como ya sabemos son las que se dan después de una semana, ninguno demuestra una reducción estadísticamente significativa de la aparición de las crisis. Es por ello que en la mayoría de guías o de revisiones se recomienda no llevar este tratamiento a más de una semana, salvo casos muy específicos. En cuanto a la reducción del riesgo de muerte, hay un estudio que es el estudio de Foy del 92 que muestra reducción significativa de este. Por un lado tenemos este brazo donde comparaban la carbamazepina versus la fenitoína y se favorece la carbamazepina para la reducción de la mortalidad. Y por otro lado este otro brazo que comparaba fenitoína versus no intervención, donde favorece la no intervención. Es decir, en los dos brazos la fenitoína por ningún lado nos reduce el riesgo de mortalidad, sino que al contrario es la carbamazepina o incluso la no intervención. Y en cuanto a los eventos adversos, se favorece en este grupo, por ejemplo, el ácido valproico frente a la fenitoína como un agente con menores eventos adversos, y en este otro brazo donde comparan fenitoína versus no intervención, por supuesto es la no intervención o el placebo los que tienen menores eventos adversos que la fenitoína. Entonces, en conclusión, hay una evidencia limitada y de baja calidad para sugerir
si este tratamiento anticonvulsivante profiláctico es o no efectivo en la prevención de las crisis, ya sean tempranas o tardías, luego de una craniotomía. Es decir, no es una evidencia que sea definitiva para yo poder hacer una aseveración concreta. Y esto se debe a las diferentes metodologías y las inconsistencias en los resultados. Ya entonces hay un recuento de otros estudios ya con calidades de diseño distintas que básicamente concluyen lo mismo. Este, por ejemplo, es de 6 ensayos controlados, evalúan fenitoína, carbamazepina y fenobarbital y encuentran que el riesgo de crisis se reduce en un 40 a un 50% durante la primera semana después de la cirugía en las personas que reciben profilaxis versus en las que reciben placebo o ningún tratamiento. Pero luego de las primeras semanas no se demuestra que ninguno de los medicamentos pueda reducir la incidencia de las crisis. Y por tanto, ellos aquí concluyen que se puede usar esa profilaxis en la primera semana, más no después de esta semana de forma rutinaria. Este otro estudio lo que hace es evaluar o aleatorizar 200 pacientes en dos grupos, uno con carbamazepina y otro con fenobarbital, y uno de ellos recibe una dosis diaria adicional de fenitoína para mirar si la adición de la fenitoína puede o no ayudar a prevenir estas crisis tempranas luego de la cirugía de tumores supratentoriales. En conclusión, la fenitoína no logró prevenir las crisis postquirúrgicas tempranas y por tanto no se recomienda como un tratamiento que se deba anexar junto a otros anticonvulsivantes. Este otro estudio lo que hace es comparar el levetiracetam versus la fenitoína, es un estudio prospectivo aleatorizado de buena calidad en cuanto a la profilaxis anticonvulsivante de tumores supratentoriales ya en el periodo postquirúrgico. Ellos encuentran que la incidencia de las crisis es significativamente menor en el grupo con levetiracetam en comparación con el grupo de fenitoína y dado la seguridad de además de esta reducción significativa, ellos recomiendan su uso por encima del de la fenitoína en el periodo postquirúrgico. Entonces ya vamos viendo cómo va saliendo el levetiracetam como el agente favorecido. Nuevamente este otro estudio también concluye que el levetiracetam es seguro y eficiente en el postquirúrgico inmediato y es el que recomienda. Y este otro estudio compara también el levetiracetam versus la fenitoína. Es un estudio retrospectivo de 971 pacientes y los siguen por 2 años. Ellos comparan la incidencia de estas crisis en ambos grupos y el levetiracetam se usa no como, o sea, ellos de entrada tratan a los pacientes con fenitoína y aquellos que tengan contraindicaciones los tratan con levetiracetam como un manejo de segunda línea y evalúan las crisis que se presentan en los primeros 7 días posteriores a la craniotomía. En aquellos pacientes que no tenían epilepsia y que por ende no venían con un anticonvulsivante y que no era no se podía asumir enseguida que se podían evaluar, ellos miraron cuáles realmente se beneficiaban de una profilaxis anticonvulsivante y ya van apareciendo entonces los factores que pueden estar asociados al mayor riesgo de crisis, como por ejemplo la localización del tumor, como tumores temporales, frontales o frontobasales, que son los que dijimos que tienen mayor riesgo de crisis, o incluso los abordajes quirúrgicos. En este caso, abordajes terionales o subtemporales se asocian con mayor riesgo de crisis, así como aquellos transilvianos. Por supuesto, tumores que comprometen extensamente la corteza o que tienen un efecto de masa importante y gliosis perifocal también se asocian a mayor riesgo de crisis. Y ellos concluyen que el grupo de levetiracetam mostraba una menor frecuencia o incidencia de las crisis, pero la diferencia versus el grupo de fenitoína no fue estadísticamente significativo. Entonces, puede ser una opción alternativa a la fenitoína, pero tampoco es que pueda demostrar superioridad sobre ella puntualmente en este estudio. Y este otro es un estudio prospectivo aleatorizado de corte abierta unicéntrico con 3 meses de seguimiento y evaluaba el uso de los anticonvulsivantes intravenosos 3 días después de la cirugía y al alta y un régimen del anticonvulsivante intravenoso con otro oral. Evaluaban levetiracetam versus fenitoína y en general encontraban que había seguridad que iba más hacia el uso de los anticonvulsivantes en un solo régimen más que en el régimen PLOS. Entonces, tanto el levetiracetam como la fenitoína son bien tolerados en este perioperatorio y la seguridad comparativa y el perfil diferente de los efectos secundarios del levetiracetam intravenoso respaldan su uso como alternativa a la fenitoína intravenosa. Y ya puntualmente unas consideraciones en algunas condiciones específicas, por ejemplo los meningiomas.
Se sabe que estos son en los tumores en general, pues los más comunes a nivel de tumores benignos, y hasta un 3 a un 60% de los pacientes con meningioma van a presentar crisis en algún momento. Hay algunos factores ya en el periodo perioperatorio que nos van a definir si el paciente tiene más riesgo de crisis. O sea, los pacientes parten con un riesgo del 3 a 60%, así no se operen. Y ya en el periodo perioperatorio, los factores que van a intervenir son, por ejemplo, la retracción cerebral intraoperatoria extensa, que se haya realizado o no una manipulación de las arterias o venas corticales con lesión de estas, que la localización de los meningiomas sea parietal o que haya un edema peritumoral extenso. Y hasta el 40% de los pacientes pueden convulsionar de forma preoperatoria y de ellos el 60 al 90% se van a controlar con la resección. Ya los pacientes que nunca en su vida han convulsionado y se operan, de un 10 a un 20% van a desarrollar crisis de nuevo. En general, se dice que la profilaxis anticonvulsivante puede tener un efecto beneficioso al prevenir las crisis tempranas, pero ya cuando hablamos de crisis tardías y resultados a largo plazo, no están tan claros los hallazgos. Entonces, en cuanto al anticonvulsivante en meningiomas, tenemos esta revisión sistemática entre lo del 1990 y 2016 con 21 estudios y no se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes con antiepiléptico profiláctico versus aquellos que no tuvieron esta intervención para el desarrollo de las crisis. Entonces no se corrobora como tal su uso sistemático en el postquirúrgico de los pacientes que se llevan a una resección de meningioma. Aunque este estudio no sirvió para mostrarnos que la profilaxis anticonvulsivante es eficiente, sí sirvió para mostrarnos algunas características específicas del tumor que nos pueden aumentar el potencial epileptogénico y por tanto podemos seleccionar este grupo de pacientes que sí vamos a hacer la intervención. Entonces, características como vemos aquí que tienen una P significativa, como la localización que no sea en la base del cráneo, es decir, ubicación fuera de base del cráneo, los meningiomas de la convexidad parietal y aquellos con un diámetro importante van a aumentar el riesgo de desarrollar la crisis y por tanto se pueden beneficiar de esa intervención, hablando de crisis tempranas. Ya en cuanto a crisis tardías, el riesgo de estas va a depender si si hay o no lesión residual o recurrencia de la lesión, dependiendo si es un meningioma de bajo grado, grado 1, o si ya son meningiomas atípicos o anaplásicos, donde la recurrencia no va a depender como tal de la resección quirúrgica, sino de las características inherentes de este. Y aquí vemos cuáles fueron los anticonvulsivantes utilizados y podemos saber pues que en general se utilizó amplia variedad de los anticonvulsivantes tanto de primera como segunda generación y pueden ser aplicables a ellos los hallazgos. Ya en cuanto a los gliomas, así como los meningiomas, no existen tampoco pautas específicas para el uso de anticonvulsivantes profilácticos en estos pacientes y la elección se basa en la preferencia del médico tratante. Los agentes como fenitoína, carbamazepina, el valproico y el levetiracetam son los más utilizados para la prevención de crisis en estos pacientes. Y tenemos, por ejemplo, este estudio donde se evalúa el riesgo de desarrollar crisis en pacientes que se operan con gliomas de bajo y alto grado. Y en total se analizan 282 pacientes entre los años 2013 y 2015. Y lo que se encuentra en los análisis de regresión logística univariados es que la presencia de crisis prequirúrgicas o perioperatorias son las que se asocian y la localización talámica son las que se asocian a un mayor riesgo de presentar estas crisis. Esto se confirma en el análisis multivariado de la regresión logística multivariada, donde son estos tres aspectos los que más se asocian con la mayor incidencia de las crisis: que el paciente previamente haya convulsionado o que tenga una localización talámica. Y tenemos este otro análisis de 184 pacientes con gliomas supratentoriales y se evalúa la incidencia de la epilepsia antes y después y se examina cada 2 meses desde entonces. A pesar de que se encuentra una alta incidencia de epilepsia, no se encuentra que haya una respuesta favorable a la profilaxis anticonvulsivante a corto plazo. Sin embargo, y este es el único estudio que demuestra que haya mayor favorabilidad hacia periodos más prolongados donde pueden reducir la frecuencia de las crisis tardías. Y en cuanto a los factores que influyen en la incidencia de la epilepsia en los pacientes con gliomas, ya no hablamos de los meningiomas, sino los factores en gliomas, aquellos que no demuestran una diferencia significativa son factores epidemiológicos como el sexo o la edad y factores del tumor como el tamaño del glioma, pero los que sí demuestran diferencias significativas son puntualmente la localización de la lesión. Sobre todo lesiones del lóbulo, gliomas del lóbulo temporal y parietal son los que presentan un mayor riesgo para la epilepsia preoperatoria en estos pacientes.
y la incidencia de epilepsia posoperatoria es mayor en lesiones del lóbulo frontal. Entonces, los pacientes que más convulsionan antes de la cirugía son los del lóbulo temporal y parietal, y después de la cirugía los gliomas del lóbulo frontal, como vemos acá pues en estos datos estadísticos. Entonces, aquí podemos observar en los pacientes con epilepsia de nueva aparición postquirúrgica en cuanto a si fue una resección total o si fue una resección parcial, y dependiendo de la localización, donde vemos que a nivel pues de la localización frontal vemos que un 47.1%, mucho mayor al resto de grupos, son los que más presentan estas crisis de nueva aparición. Listo. Vemos acá este otro estudio donde compara, ya entonces entramos a comparar anticonvulsivantes entre sí, y ellos evalúan los anticonvulsivantes inductores de P450 versus los no inductores, y ellos encuentran que tanto el levetiracetam como la fenitoína se asocian con un bajo riesgo de crisis posoperatorias tempranas, y no se observaron diferencias significativas entre ambos grupos. Ya en estos otros, donde se evalúa el levetiracetam versus la fenitoína, parece favorecer el levetiracetam, siendo una opción efectiva y segura frente a la fenitoína en la monoterapia después de una cirugía de un paciente con un glioma. Y este es otro estudio donde se evalúan las crisis de nueva aparición durante y después de una resección tumoral, y puntualmente se evidencian que los factores que tienen una mayor asociación con la alta incidencia de las crisis es la característica de que sea un glioma infiltrante versus un meningioma. Entonces ellos concluyen que los gliomas tienen mayor riesgo de crisis que los meningiomas. También, por supuesto, la localización intradural de estos tumores se asocia con mayor riesgo de crisis. Y cuando ellos evalúan las resecciones parciales o biopsias versus las resecciones totales, encuentran que estas últimas se asocian con menos riesgo de crisis, siendo las resecciones parciales o biopsias las que se asocian con un mayor riesgo de crisis, obviamente porque dejan mayor componente tumoral. Entonces, estas son básicamente las conclusiones de este estudio. Y en cuanto a la otra condición específica, las metástasis cerebrales, se sabe que 10% de los pacientes con estos tumores desarrollan crisis en el curso de su enfermedad, y hay un estudio de corte retrospectivo donde se evalúa y se encontró que en cuanto a las metástasis cerebrales, los factores que se asocian con mayor presencia de crisis en el postquirúrgico son edad, pues más que todo en los pacientes adultos o adultos mayores, y metástasis recurrentes. Y en cuanto a las malformaciones arteriovenosas, a diferencia de los tumores, pues se sugiere un mejor control de esa epilepsia con enfoques de neurocirugía estereotáctica más que con profilaxis anticonvulsivantes, como la condición en la cual la profilaxis anticonvulsivante no tiene tanta cabida. Entonces, esta radiocirugía puede contribuir al control de las crisis a través de efectos antiepilépticos como la neuromodulación o la formación de una cápsula gliótica, así como la obliteración como tal pues del nido. Y en cuanto a los anticonvulsivantes, comparándolos entre sí, pues en general se encuentra que en la mayoría de estudios el levetiracetam ha demostrado no ser inferior a la fenitoína, es decir, se ha demostrado que puede ser tan efectivo como la fenitoína, o que no hay diferencia estadísticamente significativa en los dos, y algunos muy puntuales han mostrado alguna favorabilidad para el levetiracetam, pero más que todo por su perfil de seguridad y su menor interacción farmacológica. Cabe resaltar en cuanto a este aspecto que la mayor frecuencia de las crisis perioperatorias en los pacientes que toman fenitoína puede corresponder a la farmacocinética compleja de esta, es decir, cuando vemos que de pronto no favorece tanto a la fenitoína, puede ser por este motivo, porque se estima que la vida media de este fármaco es de 14 a 31 horas y se requiere aproximadamente una semana para que pueda lograr una meseta terapéutica con una farmacocinética que permita un efecto favorable. Entonces, por lo tanto, lograr ese nivel plasmático terapéutico pues es un desafío, y especialmente en pacientes con presentaciones agudas. Y de pronto esto es lo que hace que en algunos estudios ella no se vea tan favorecida frente al levetiracetam. Entonces, algunas conclusiones en cuanto a la profilaxis anticonvulsivante es que no hay una evidencia suficiente para tratarlos de forma rutinaria con esta, y que esta evidencia es limitada debido a la calidad de los estudios y a las diferencias metodológicas entre ellos, requiriendo unos ensayos de buena calidad, contemporáneos y de mejor diseño metodológico. En cuanto a la baja eficacia de los anticonvulsivantes profilácticos en la prevención de las crisis tardías, esto básicamente se debe a que hay un
un proceso de epileptogénesis que va variando de acuerdo al momento de aparición de la crisis en el postquirúrgico, y más que todo ya en esos periodos tardíos de más de una semana van a haber muchos procesos ya instaurados que difícilmente van a ser modificables con una interacción farmacológica. Y el uso de la terapia antiepiléptica debe sugerirse solo si existe un riesgo significativo de recurrencia de las crisis, con los factores que ya hemos revisado anteriormente. En cuanto a la elección de los fármacos, no hay una correlación entre la patología de base, decir que porque tiene este tumor o esta condición se beneficia más de este tipo de fármaco, eso no está demostrado. Entonces, en los pacientes puedo escoger cualquiera de los fármacos, analizando más bien si tienen otros medicamentos como corticoides o tratamientos anticancerosos que pueden intervenir con algunos agentes anticonvulsivantes, y por ello voy a escoger de pronto otros más específicos. También tener en cuenta la tolerancia respecto a la edad, a las comorbilidades del paciente, y más que todo es hacia eso que va a ir orientada la elección del agente, más no a la eficacia o a la asociación que tenga con la condición o la enfermedad del paciente, la enfermedad neuroquirúrgica. Y en cuanto a la duración de la terapia, no hay indicaciones, ya que los periodos de tratamiento varían mucho entre los distintos estudios, pero la mayoría parecen favorecer a que sea durante la primera semana. Y ya por último, el escenario del manejo postquirúrgico, o sea, ya nos salimos de la profilaxis anticonvulsivante, ya estamos en el paciente postquirúrgico que convulsiona, que como digo, el volumen de la evidencia acá es mucho más limitado, porque la gran mayoría de los pacientes ya vienen recibiendo un tratamiento antipiléptico antes del procedimiento neuroquirúrgico, ya tienen pues este manejo abordado. Y a pesar de que vienen con este manejo, con este inicio temprano del fármaco, los anticonvulsivantes igual no parecen proteger de la aparición de crisis tardías, que es lo que ya hemos mencionado. Sin embargo, sí hay un efecto cuando se realiza un ajuste del manejo anticonvulsivante, ya sea cambiando el fármaco o modificando las dosis. Esto sí ha demostrado que tiene impacto para reducir la frecuencia de las crisis tardías. Los nuevos anticonvulsivantes, por supuesto, parecen ser más eficientes para prevenir crisis tardías y tener una mejor tolerancia que los convencionales o de primera generación. Sin embargo, esto no se ha demostrado estadísticamente, de una forma estadísticamente significativa. Son apenas hallazgos incipientes en los distintos estudios. Y esto es muy importante, lo más importante en los pacientes postquirúrgicos para el anticonvulsivante, que es que aquellos pacientes con una patología oncológica que están con quimio o radio, o incluso los pacientes con meningiomas y efectos de masa que están con esteroides, van a tener mayor riesgo de interacción farmacológica con los anticonvulsivantes tradicionales. Aquellos que son, por ejemplo, inductores de enzimas como la fenitoína, la carbamazepina y el fenobarbital van a aumentar el aclaramiento de los esteroides y van a reducir la eficacia de los anticancerosos. Entonces, si tengo un paciente oncológico, ninguno de estos tres, o un paciente con corticoides, ninguno de estos tres va a ser el fármaco ideal. ¿Listo? Este es un estudio de eficacia y tolerancia en cuanto al levetiracetam versus la fenitoína, y lo que se concluyó es que tanto el levetiracetam como la fenitoína se asocian con un bajo riesgo de convulsiones postquirúrgicas tempranas y un riesgo moderado de epilepsia posterior, siendo que el levetiracetam se asocia con menos reacciones adversas tempranas que la fenitoína y una mayor tasa de retención de los pacientes, o sea, los pacientes abandonan menos el tratamiento con levetiracetam que con fenitoína. Esto para ya finalizar, ¿cuál es el anticonvulsivante? Entonces tenemos pues distintos medicamentos como la fenitoína, el valproico, fenobarbital, carbamazepina y el levetiracetam. La vida media de estos a tener en cuenta para lo que queremos lograr en el paciente, si lo vamos a instaurar, por ejemplo, en el postquirúrgico inmediato, saber que el levetiracetam tiene una vida media de 6 a 8 horas, distinto a la fenitoína, que es una vida media pues de casi un día, o el fenobarbital de 79 horas, o el valproico pues de 9 a 19 horas. Los metabolismos que tiene cada uno dependiendo de los otros fármacos o comorbilidades del paciente, y según el tipo de crisis, si van a haber unas indicaciones específicas en cuanto a cuál de estos es como el que mejor conviene. Por ejemplo, si son crisis focales, donde la carbamazepina puede tener cierta utilidad, o por ejemplo en las crisis de ausencia, donde es el valproico el que va a tener una mayor favorabilidad. Estas son las dosis y las duraciones de tratamiento que se han visto en, por ejemplo, esta corte de pacientes, donde podemos evidenciar que los periodos varían ampliamente entre los diferentes estudios, desde unos pocos días hasta incluso 2 años de duración del tratamiento.